en este equipo. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean ustedes esta grabación, este programa. Bienvenidos a esta 19ª conversación entre católicos, entre David Gómez y su servidor Fernando Berlanga. Esta es una conversación entre dos católicos. No somos teólogos, sino simplemente laicos. No es un debate ni tratamos de convencer a nadie, solo exponemos lo que hemos estudiado sobre este tema. Bienvenido, David. Otra vez, muchas gracias por haber aceptado conectarte conmigo para tener esta conversación. Encantado, Fernando. Bueno. Para mí es un gusto poder contribuir en algo a esta tarea que te has impuesto de ilustrar a nuestros compañeros de fe, a los católicos, aquí en la zona de Tampico. Ujú. Gracias. Ese, lo que uno aprende, lo que yo conozco, me gusta compartirlo. De inmediatamente que algún tema me llama la atención y me pongo a estudiarlo, digo, esto tengo que compartirlo. Y en esta ocasión vamos a ver un tema que tal vez es desconocido para la mayor parte de los católicos y es algo muy importante. Se llama la doctrina social de la Iglesia. Pero primero les voy a pedir que me acompañen en una oración al Espíritu Santo para que me ilumine a mí, a ti David y a todos los que escuchan este programa y podamos de esa forma pues comprender lo que aquí estamos tratando de compartir. Permítanme. Primero nos vamos a poner en la presencia del Señor con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazón. corazones y con tu perpetuo auxilio Fortalece, fortalece nuestra frágil carne. Aleja aleja de de nosotros al nosotros el enemigo. enemigo, danos Danos pronto pronto tu paz, siendo tú mismo tu nuestro espíritu. guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti Por ti, conozcamos al conozcamos Padre y al también Padre, al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos creamos en todo. todo tiempo. Gloria Gloria a al Dios Padre, Padre y y al al Hijo que Hijo, y al resucitó de Espíritu entre de los los muertos, muertos y al y al Espíritu Espíritu Consolador por los de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Perfecto. Padre Santo. Amén. Bueno, vamos a ponernos en materia. Esta es una pregunta que les hago a todos los que escuchen este programa. ¿Qué prefieres, un sistema comunista o un sistema capitalista? Estos son los dos extremos de los sistemas políticos y económicos que siguen la mayoría de los gobiernos de las naciones. Los gobiernos de las naciones aplican diversas variaciones o combinaciones de ambos sistemas, de acuerdo con la voluntad de los partidos políticos que hayan ganado las elecciones. Sin embargo, ambos sistemas políticos económicos tienen sus graves errores y problemas. Nuestra Iglesia Católica, basándose en el Evangelio y en la tradición apostólica, ha discernido los principios y valores que pueden hacer a la sociedad una sociedad más justa, una sociedad que respete y enaltezca la dignidad del hombre en sus relaciones sociales, laborales, culturales, políticas, etcétera. Principios y valores que se encuentran en este compendio de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no es comunista ni capitalista, ni pretende imponer algún sistema político o económico, sino que es una vía alternativa que busca armonizar la justicia social con la libertad económica, proponiendo principios y valores basados en la dignidad del hombre creado por Dios. Esta doctrina social de la Iglesia, su fundamento es la dignidad del hombre. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Este es un tema muy importante. La gente normalmente conoce la Biblia, conoce el catecismo, pero es rarísimo
que hayan conocido la doctrina social de la Iglesia. Y ese es el objeto de esta conversación. Entonces, vamos a empezar, David. Eh, ¿Qué es esa doctrina social de la Iglesia? Pues eso ya estábamos platicando sobre este tema, ¿verdad? Son los principios y valores que propone nuestra Iglesia, ¿verdad? Adelante. Sí, pues la doctrina social de la Iglesia realmente no aparece de manera formal, oficial, en el tiempo, sino hasta en el siglo, propiamente el siglo XIX, Ujú, porque las sociedades humanas anteriormente eran sociedades, pues más que todo agrícolas o ganaderas y comerciales, ujú. y la relación entre jefe y subordinado, empleado y patrón, pues era realmente muy elemental Ujú. y no estaba sujeta a grandes presiones entre ambos personajes. No es sino Era una sociedad feudal realmente. exactamente, era una sociedad feudal, nómada primero, luego sedentaria, pero a lo mucho pues eran pastores, cuidaban ganado, y ya cuando hay ciudades más formales, hay comercio, hay la burguesía, pero no es realmente sino hasta el siglo XVIII cuando gracias a la revolución industrial Así que es. viene la industria, la transformación de los bienes en bienes más útiles, ¿verdad? La máquina de vapor, todo aquello que dio lugar a una revolución industrial. Y aparece, Y empieza a haber gente que pone el dinero, o sea, el capital, empieza a y haber gente que empresarios trabaja. de mayor envergadura, Sí. ¿verdad? Que arriesgan, empieza el concepto de empresario, Ujú. patrón y el tema del riesgo y de la rentabilidad. Así Y es. por otro lado, el trabajo humano, el trabajo de la persona, del ser humano, que lo pone Ujú. al servicio de un patrón y que empiezan términos como la plusvalía, que era el excedente de valor del trabajo que no era pagado por el empresario, Así es. era un beneficio que se consideraba pues inmoral o pecaminoso, y empieza a haber toda una discusión y aparecen los primeros filósofos economistas. Así El es. primero de gran reconocimiento es al que se le llama el padre de la economía moderna, que es un escocés, Adam Smith. Así Adam es. Smith escribe un libro que se llama La riqueza de las naciones. En Así es. este libro genera el concepto de la mano invisible, que es aquel mecanismo que se da en una sociedad capitalista en donde el sistema de precios, combinado con la demanda y la oferta de bienes y servicios, encuentra un equilibrio por sí solo, como si una mano invisible que no se ve Ujú, fuera la que ordenara todo y lo pusiera en orden y en equilibrio, y las cosas funcionaran para bien de todos. ujú, Crea el concepto también de que es hoy día un indicador muy importante de los países, que es el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el valor ujú. económico del total de bienes y servicios que se producen o se consumen en una comunidad determinada, ¿no? Y Adam Smith, este perdóname. libro revoluciona. Sí, Adam Smith también decía, o más bien daba a entender, que había un balance automático entre la oferta y la demanda. Es correcto, Que gracias al se sistema de manejaba precios. automáticamente. Bueno, pero vienen otros pensadores que amplían los conceptos de él, como David Ricardo. Esto Ujú, fue en el siglo XVIII que vivió ujú, Adam Smith. David Ricardo vive parte del XVIII y del XIX. John Stuart Mill y otros, ¿verdad? ujú. Hasta llegar en el siglo XX a la escuela austriaca de economía, del pensamiento económico liberal o de libre mercado, De con, Viena, creo que es. con Ludwig von Mises, con Ujú, Friedrich Hayek, y entonces la teoría económica se consolida, se hace robusta, ujú. pero en el siglo XIX aparecen dos alemanes, Carlos Marx
y Federico Engels, Engels. amigos, ellos son los pioneros y los que crean el sistema contrapuesto, ¿verdad? Que tratan de llamarle el materialismo, este, Dialéctico. dialéctico. Ellos dicen que la historia, a Ujú. partir de esta situación de la revolución industrial, se va a dar o va a suceder como una lucha de clases entre la clase obrera y la clase propietaria, Capitalista. patronal, la dueña del capital, ¿no? Así es. Y que esa lucha generará una dialéctica que llevará eventualmente a la dictadura del proletariado o de los trabajadores. Y esto tiene su efecto principalmente con los bolcheviques que sacan a la familia Romanov del el zar de Rusia y empieza Vladimir Lenin, Lenin, sí. el primer régimen comunista en Rusia, ¿no? Que lleva después a su extremo, un extremo violento, sanguinario, otro Joseph Stalin, que fue el Ujú, que era presidente de Rusia y del Partido Comunista Ruso ujú. en la época de la Segunda Guerra Mundial. Así Se es. le atribuyen a Stalin 30 millones de personas asesinadas allá en Rusia, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue tremendo, pero este sistema también sucedió después en Corea, Corea del Norte, entra contra Corea del Sur, Corea del Norte sigue siendo comunista y pues Cuba es el caso americano, en el 57 con Fidel Castro, con Ujú, el Che Guevara, aquello de Bahía de Cochinos y la caída de Bautista. ujú. Y Cuba ya tiene 70 años de estar viviendo un régimen y una pobreza tremendas, ¿no? Luego viene Venezuela al empezar el siglo XXI con Hugo Chávez y ahora Maduro. Y viene en Bolivia también otra persona. Y viene acá en Nicaragua también Ortega. Y Ortega. bueno, pues ahora en México estamos discutiendo si nos tratan de llevar a un sistema similar o no. Y en Ujú. eso estamos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante para los pueblos, para los países, para las naciones y para los católicos, ¿verdad? No sé si sepas tú que hay un grupo, le llaman el Grupo de Puebla, que Sí, precisamente, que se reúnen los líderes de los países comunistas de América Latina. así es. Que se han reunido, ahí ha estado López Obrador, Díaz Canel, que es el de Cuba, y bueno, pues todos los demás, Maduro, etcétera, ¿no? De manera que, pues es un tema para nosotros de lo más actual, pero lo más interesante es lo que tú estás proponiendo. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Así Bueno, la es. Iglesia Católica, a consecuencia de aquello que sucede en el siglo XVIII y XIX, Ujú. se empieza a expresar a través de los documentos que la iglesia genera, así como el Las catecismo encíclicas. genera las encíclicas. Hay una primera encíclica que detona el tema, la Ujú, relación entre el trabajo humano y el capital, ¿verdad? ujú. La producción de bienes y servicios. Y es la Rerum Novarum en 1891 del Papa León XIII. León 13. Papa León XIII quiere decir de las cosas nuevas. Así es. El nombre de las encíclicas siempre son las primeras palabras con que arranca el texto de una encíclica En latín. y habla en latín y habla de las cosas nuevas derivadas de la revolución industrial y que Ujú. tiene que ver entre la relación que se debe de dar el trabajo humano y los bienes de capital. Y fue una encíclica revolucionaria que impactó y que generó mucho pensamiento, discusión. Y a los 40 años, en 1931 el Papa León XI, perdón, Pío. sí, Pío Pío XI 11. Pío 11. genera una encíclica que se llama Quadragesimus Annus, o sea, 40 años han pasado de la primera publicación, que fue la Rerum Novarum, Así y es. entra de lleno a tratar el tema de
con las nuevas informaciones que se habían producido ya a raíz de que el comunismo estaba trabajando, pues ya en Rusia y en otros países empezaba a manifestarse. Ujú, Entonces, viene toda una actividad en la iglesia que crea la doctrina de la iglesia respecto al tema económico, que se llama doctrina social católica, cristiana de la Iglesia Católica, ujú. y es la encíclica Rerum Novarum, Quadragésimos Annus, Mater et Magistra, que es en el 60 la Populorum Progressio de Pablo VI, y Ujú. aparecen varias hasta llegar a la que Labor en Exercens del Papa Juan Pablo II, que trata sobre el trabajo humano, la Así labor es. en exercens, allá por 1980 y tantos, Fue en el y en 81, sí. 81 y en 1991 aparece Centesimus Annus, que es Ajá, 100 años, han pasado de la así es. Rerum Novarum, y Juan Pablo se mete a fondo a tratar el tema. Pero no solo Reflexiones, hace sí. eso, no solo hace eso Juan Pablo que era un papa innovador y muy, iba muy hacia adelante, generó lo que se llama el compendio o el acervo de documentos que todos en su conjunto en 2004 formaron la primera colección informativa Ujú. de la Iglesia Católica, que es el compendio de la doctrina social católica, ¿verdad? Que está ahí en ese librito explicado. Ahora, es un libro abierto. Se le Sí, sigue porque agregando. no quedó ahí. Cada año puede haber, cada nuevo papa le agrega, por ejemplo, el Papa Benedicto hizo una encíclica que también trató un tema que tiene muchas luces alrededor de este Ujú. tema, ¿verdad? De manera que el Papa Francisco igual ya ha sacado también sus encíclicas y algo ha abordado el tema. Y lo que es muy interesante es que la doctrina social de la Iglesia no es un sistema económico, Así ni es. es el capitalismo, ni es el comunismo, como tú bien dijiste al principio, ¿no? Lo que propone la Iglesia es una serie de principios, conceptos, elementos básicos que ayudan a orientar a los católicos a tener un comportamiento correcto en el tema del desarrollo económico. Y Claro. son básicamente, primero, el tema del respeto a la dignidad de la persona humana, ya que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor ante Dios y tenemos un valor infinito. Y de ahí se parte, dado que valemos mucho para Dios, tenemos un valor infinito los hombres, pues entonces todos tenemos derecho a aspirar a los bienes de la creación. Hay un derecho universal a acceder al patrimonio que tiene la humanidad en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Todo lo creado. Ahora, la iglesia acepta la propiedad privada, pero también pide que se le dé un sentido social Sí. a través del bien común, a través de la solidaridad y a través de la subsidiariedad, que son tres principios que complementan los primeros. El bien común es crear las condiciones en una sociedad para que haya seguridad pública, para que haya salud, para que haya educación, para que haya libertad de tránsito, todas las libertades y los derechos humanos que están en la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, todo eso, Viene de la doctrina social de la iglesia. y eso es por la doctrina social de la Así Iglesia, es. que lo exige como una condición para que una sociedad no va a ser un paraíso, no va a ser perfecta, pero será lo mejor posible para que todos vivamos de la mejor manera. Entonces, Ahora, David, estos principios y valores se aplican independientemente del sistema económico o político que es tenga un correcto. país. Es correcto. Y un punto interesante es que hay varias encíclicas desde más o menos la de la hora en exerces Ujú. para acá que condenan y denuncian
el comunismo del materialismo ateo como un sistema que niega la propiedad privada, niega la iniciativa del hombre y niega la libertad. Entonces, el comunismo es un sistema autoritario represor y está Estatista. condenado por la Así iglesia, es. ¿verdad? El que tiene un sentido Ujú. como materialismo ateo, Así es. comunismo, ¿no? Pero tampoco está del lado del capitalismo, porque si bien acepta la propiedad privada y acepta el espíritu emprendedor, pues llama la atención y ataca duramente los excesos del egoísmo humano, de que el capitalismo abusa también, que hay ricos demasiado ricos y hay gente que abusa de los demás y eso está también También prohibido. prohibido. Principios Así es. de solidaridad. Los bienes deben de estar al servicio de todos y deben servir para ayudar a los pobres. La Ujú, solidaridad, que el Estado no puede intervenir en la vida de las familias y de las personas. Hay que dejar a las personas, a las familias y a las organizaciones no gubernamentales que ujú. resuelvan sus problemas y solo cuando no se pueden resolver, el Estado entra a subsidiar con su ayuda, con su intervención, como ahorita que para todo dan pensiones, Ajá. pues eso no es indiscriminado, debe ser algo bien llevado y bien manejado, porque también no vas a matar la iniciativa personal y el deseo de Claro. superación. Las personas no vamos a tener nada más un par de zapatos, como dijo el presidente, tenemos derecho a aspirar a más y a tener condiciones de vida mejores para nuestros hijos y Así es. esposa y familias, ¿no? Pero la base de todo es la dignidad del hombre. Y La, como la dignidad del hombre es el punto de partida, y, y eso pero incluye, y esto hay valores sí, cristianos sí. que son las virtudes teologales y las virtudes cardinales, Ujú. la justicia, la libertad, la paz, la verdad. La verdad es clave. Pues Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? El que no sigue la verdad como una exigencia, pues está fuera de lugar, ¿verdad? Pero Entonces, parte, la dignidad incluye el respeto a la vida, a la vida, a desde la la familia, concepción a la fe religiosa que tú quieras tener, así es, a tu el familia, matrimonio, la familia, a todos tus derechos fundamentales como ser humano. sí, porque algunos de estos regímenes no tienen el respeto a la vida, No, utilizan definitivamente. métodos para control de Bueno, natalidad que no deben de déjame, darse, déjame ¿verdad? hacer un comentario que Sí. no es mío, yo lo he aprendido oyendo y leyendo a personajes muy conocedores, pero el comunismo tenía una ideología que era la lucha de clases entre obreros y trabajadores. Ujú. Eso se terminó con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran 15 países, Rusia. Sí, sí, sí. Se quedó nada más Rusia. Era Azerbaiyán, Ucrania, Ucrania, Letonia, Lituania, en fin, eran 15 países. Ucrania era uno de ellos, que ahora está sí, en guerra con los rusos, porque los rusos lo agredieron. Entonces, todos esos países perdieron y Gorbachev se aceptó cerrar el capítulo de la Guerra Fría que había desde Nikita Khrushchev y Brezhnev, y él y el otro Boris Yeltsin acaban, y inclusive China, país comunista con Mao Zedong, que ahí hubo 60 millones de muertos en la época de Mao ujú, Zedong, ahí deja de ser comunista, pero sigue siendo autoritario el partido. Y estatal ahora total. son capitalistas porque Ujú. ahora producen y compiten con Estados Unidos en todos los órdenes de la economía mundial. De manera que, pues las cosas han cambiado mucho, Pero ¿verdad? no respetan la dignidad del hombre No, porque para ahora el nada. problema es, inclusive los regímenes socialistas y comunistas, Ujú. Fernando, ahora tienen otra ideología.
muy peligrosa y muy perniciosa, que se llama la ideología de género, a favor del aborto y de las minorías de preferencias sexuales Sí, diferentes. ya no es Y una esa guerra entre el ideología capital y el que trabajo. la promueven en los cuerpos legislativos de los países que son socialistas, Así es. le dan toda la cabida, porque han sustituido eso porque ya no tienen la lucha de clases. Así es. Es la escuela de Frankfurt que propone otras luchas, pero con el mismo fin, el fin de... Es lo que vino a atacar el presidente americano que ahora tenemos, ¿verdad? Ujú. Trump. Y la cultura woke, la Ándale. cultura woke es eso, ¿verdad? Y está lleno de gente en las Naciones Unidas, en la UNESCO, y es financiada por Parental Parenthood, y es Ujú. financiado por un rico muy fuerte del mundo que es George Soros Soros. y otros, el hijo de Ujú. George Soros, y hay gente que su vida encuentra sentido promoviendo en África que no haya hijos, porque dicen que 8.000 millones de habitantes en el planeta somos demasiados, pero los musulmanes siguen teniendo 8 hijos y los católicos en Europa ya no tienen ni siquiera uno y ni siquiera se casan, ¿verdad? Así es, ya no están Europa en reponiéndose, 20, 30 años, lo más probable es que sea musulmán. ¿sí? Por la cantidad de población, ¿verdad? El alcalde de Londres, en Inglaterra, es musulmán. Y en España ya no dejan más iglesias, pero sí más mezquitas. Es correcto. Y en la periferia están los musulmanes, en Ujú. París, en Madrid y en otros lados. Tienen muchos hijos. Y los españoles jóvenes ya no se casan, ya no tienen hijos. Y bueno, todo es un desorden moral Ujú. que el mundo anda desquiciado. Y hay mucha migración de gente de países pobres a países que tienen más recursos. Y hay todo un problema de la humanidad que tiene que ver con la migración, pero pues el tema de la doctrina social cristiana hay que saberlo para tener una buena toma de decisiones, ¿verdad? Los gobiernos. Sobre todo los que se dedican a los medios de comunicación, a la política, a las universidades, las enseñanzas, Gente tienen que conocerla. que opina sobre temas sociales y culturales y políticos Ujú. y económicos, hay que Ujú. saber de qué habla uno, porque se habla con mucha ligereza Así desde es. la ignorancia, ¿verdad? Pero tienes que conocerla para aplicarla en tu medio, en lo que tú te dediques, ¿verdad? ¿Es correcto? Ahora, hay cinco principios que si los vamos leyendo o analizando uno por uno, nos va a hacer entender qué es realmente esta Sí, doctrina. bueno, tienes el bien común. Es el número uno, bien común. Este es el conjunto de condiciones que debe haber en la vida de una sociedad para hacer posible que todas las organizaciones y las personas mejoren su situación personal, ¿verdad? Y de grupo. Ese bien común, como decíamos tú y yo hace rato, pues no solo es la economía, No es está bien, solamente el bienestar económico, es el bienestar en todos sentidos, en más salud, cosas, en exactamente. educación. Por ejemplo, el sistema de nosotros en la 4T abandonó hospitales, abandonó la educación, abandonó el campo, y nada más se dedicaron a darle dinero en mano a la gente. Pues eso no es un bienestar social. No, El bienestar social está en un buen sistema de salud, que haya medicinas, que los niños que tienen cáncer sean tratados, etcétera, etcétera. Son miles de cosas, ¿verdad? Que inclusive es la el cultura bien es común importante. es un objetivo que todo gobierno debe tenerlo totalmente presente. Luego, en el segundo lugar, está el El destino destino. o uso universal de los bienes de la creación. Ujú. Todas las personas somos iguales en oportunidades y todos tenemos derecho a gozar de lo que existe de patrimonio de la humanidad, pero por eso tiene que haber otro principio que es el de la solidaridad. Así es. Cuando una persona logra tener un patrimonio más grande, porque la propiedad privada es
es aceptable por la Iglesia en la doctrina social, pero pide que haya un sentido social, poner los bienes al servicio de los demás. O sea, hay que ser caritativo, hay que manejar el valor de la paz o la caridad, ¿no? Es la función social de la propiedad privada, De la riqueza. de la La riqueza riqueza en es una general. función social. Luego está el principio de la participación social, Ujú, que es que pues todos debemos de participar en todo para poder ayudar a los demás. ujú. El principio de la subsidiariedad, que es el que las decisiones se tomen lo más cercanas posibles a las personas afectadas y que no haya imposiciones de entes superiores en decisiones de entes inferiores. Ujú. Por ejemplo, lo que puede resolver la familia no lo tiene por qué venir a resolver el Estado. Aquí hay un tema fundamental, el derecho de los papás a educar a los hijos. Así El es. Estado no va a venir a educar a mis hijos. A mis hijos los educo yo, porque es un derecho natural que viene de Dios y ahí la decisión la toma la familia, los papás, no el Estado imponiendo un régimen educativo socialista, por ejemplo, si uno Así no lo es. es. Y bueno, esos son básicamente, ¿no? Sí. No, Solidaridad, subsidiariedad, participación social, acceso a los bienes de la creación y el bien común. y Y eso esto nos se da basa en valores. nos da un esquema, ¿verdad?, de lo que es la doctrina social, que luego en el libro del compendio, pues estudia a fondo cada una de estas Y este es un principios, compendio abierto, como tú dices. abierto, Se sí, le van a venir agregando según la humanidad evolucione. claro. Y los papas pues seguirán, por ejemplo, ya el Papa Francisco le metió lo de la ecología, el cuidado de la casa común, Es como, correcto. pues Porque es un es tema. parte del bien común, ¿verdad? Bueno, si los glaciares en el Polo Norte se están desbaratando y eso va a haber un problema de medio ambiente, de calor, ¿No? Y ¿verdad? subir el nivel del mar, se van a inundar ciertas islas que están Va- y, habitadas, y ciudades. sí, Las que ciudades son va a llegarles el puertos, agua, ¿verdad? se pueden inundar por el aumento del mar Ujú. a un nivel más alto. Se criticó mucho eso, pero yo creo que forma parte del bien común el cuidar, como dice el Papa Francisco, la casa común, el cuidado Hay, de la hay casa una, común. hay una muchachita sueca Ah, que Greta, algo así se llama. sí, ella trabaja muy fuerte en este tema, ¿verdad? Sí. Pues, son temas mundiales. Ujú. Son temas mundiales, pero que los gobiernos, como afecta a la inmediatez de la economía, no le quieren entrar. Por eso es lo que pasa con Trump. Pues Trump quiere parar eso no deja beneficios para ganar inmediato, sí. elecciones. Es una de las cosas que se le critica a Trump, ¿verdad? Que él no quiere participar en nada que tenga que ver con la ecología. Prefiere el resultado inmediato y el resultado económico frente a cualquier Correcto. otra situación, Es ¿verdad? que ahora hay gobiernos populistas, tanto Ujú, de derecha, del capitalismo, como de izquierda, ¿verdad? ujú, El presidente brasileño, que ya no está, Bolsonaro, ujú. era populista de derecha, igual que Trump. Y bueno, de izquierda, pues tenemos a bastantes, ¿no? Nuestro pasado presidente, básicamente. Nuestro expresidente, eso es lo que era, ¿no? Así es. Lo Ahora, que es. todos estos principios se fundamentan, aparte de la dignidad del hombre, en ciertos valores. Ya hablaste de algunos de ellos. El primero es la verdad, ¿sí? La verdad No puede, si no hay verdad, no podemos resolver los problemas sociales, nos autoengañamos, es correcto, es un autoengaño. porque luego Y dicen, no, si vamos, aparte vamos muy bien, no, no vamos está la bien. justicia, La está la justicia, darle a cada libertad, quien lo que le corresponda, claro. a cada quien según Ujú. el mérito que tenga, ¿verdad? Esto no es indiscriminado, es justicia conmutativa y justicia Así es. distributiva. Hay los dos tipos de justicia. Luego está la La libertad, libertad, porque un régimen político o económico no puede ser represor. Repres- imposiciones arbitrarias, eso es lo que es hace. correcto. Y Y también ahorita, el amor o la caridad, bueno, que es que ya la justicia va más allá y se convierte en amor. Cuando algo que tú tienes derecho, lo compartes. es el amor.
Y todo ello te lleva a a algo muy importante que Jesucristo lo ofrecía, la paz. La Ah, sí, paz solo puede existir en un sistema de justicia, de caridad y de libertad, ¿verdad? Si así no, no es. hay justicia. Si no, no hay paz. La Ahora, paz se eh, construye así. entre esos valores pasamos muy rápido el de la libertad. Estamos viviendo y mañana se supone que nos dan la noticia, esas imposiciones arbitrarias del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Que estamos ¿Cuáles viendo, son los castigos que nos va a dar por sí, no estamos ayudar? viendo a un presidente, pues Policía del es un mundo. dictador, Bueno, es dictador, que ¿verdad? Estados Unidos siempre ha sido un país imperialista. No Sí. hay que olvidar que a nosotros nos quitó más de la mitad del territorio en una guerra que no tenía Ah, justificación. no, 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 no. Eso es una realidad. Y Ellos, ahora ya quiere quedarse con Canadá como el estado 51 de Estados Unidos. y Está bien, comprar Groenlandia, hazme el quiere favor, quedarse con Groenlandia que lo tiene comprarlo, ahorita Dinamarca. pues sí. Y se quiere, trae también con el canal de Panamá broncas, ¿verdad? También. En Ahora, fin, lo que pasa es que nos tenían acostumbrados a otra imagen, vamos a decir, del gobierno americano. Aquí se destapó la realidad tal como es, ¿verdad? Y ahí, pues sí, nos estamos el asombrando, problema de la ¿verdad? migración, que es otro problema de la humanidad en la época actual. Hay mucha migración de gente de países pobres Ujú. a países ricos que van buscando, pues, vivir mejor, No, ¿verdad? no sé si hay alguna encíclica sobre la migración. Creo que el Papa Francisco escribió alguna, ¿no? Creo que ya hay algo. Porque Pero uno ahí dice, es todo un tema no fácil, ¿verdad? no, 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 no. Porque pues no puede haber migración así indiscriminada tampoco. Que te País inundan te un país inundan tu tiene país, derecho a ¿verdad? establecer sus reglas del juego para que Ujú. entres. Pero es un equilibrio entre la dignidad del migrante que está Mira, huyendo. yo estuve la semana pasada en San Diego, Ajá. California, que por unas competencias de un nieto, mi nieto mayor que estudia allá en la Universidad de San Diego. Ujú, Y tú ves en la ciudad, vas a todos lados, hay gente de todo el mundo. Hay orientales, hay musulmanes, hay mexicanos, o sea, en Estados Unidos te encuentras gente de todos lados. La así verdad es. es un mosaico de razas y de Ujú, nacionalidades, ¿verdad? Y pues también ellos, en el fondo, pues la raza anglosajona, los blancos, los de Trump, pues ujú, están ahorita tratando de poner un límite a todo eso, ¿verdad? Este Maduro ujú. fue muy mañoso y mandó a puros presos, mandó a miles de presos a Estados Unidos, Sí. y dejaron entrar. Entonces, pues ahí va gente mala también, ¿verdad? Y los cubanos lo hicieron en su tiempo Los con cubanos, Fidel los también. marielitos, cuando Sí, Mariel, sí, ¿verdad? sí, sí. Es un tema que no es sencillo. No, porque por un lado, pues sí, la dignidad del hombre que sale huyendo de su país por alguna circunstancia política o inclusive económica, pero por otro lado, el país que los recibe, que tiene un límite, no puede ser indiscriminado y sin límite la cantidad de gente que puede absorber, ¿verdad? Es un equilibrio. Fíjate, México pues tiene 11 millones o más de 11 millones de mexicanos allá. Ujú. Y el dinero que ellos mandan cada año Ah, ya no, pasa los 60.000 millones de dólares creo que es más que el turismo, a las familias. Pues esa es la principal entrada. sí, más La que el principal turismo. entrada de dinero. Y Ujú, gracias a ese dinero, ujú. pues es que mucha gente puede sobrevivir acá, ¿verdad? Así es. Ahora, ahora se dice que también los cárteles de la droga mandan su dinero de esa Mm, forma. No lo esa sé, forma. pero pues puede haber Sí, muchas cosas tramposas, ¿verdad? sí, le piden a algunas gentes, oye, mándame, ahí te doy para que me mandes, ¿verdad? Ahora, yo no sé, también en esta política, en esta doctrina social de la iglesia, el trato a los migrantes, ya olvidemos de están los que tenemos en México, porque Hay que mucha gente tratarlos vino mejor. y ya no pudo cruzar.
es correcto. Y bueno, la Iglesia Católica Mexicana Ujú, tiene un instituto tiene una especie de escuela de doctrina social ujú. católica, De la que iglesia, tú sí. puedes ir a tomar ahí cursos. Sí. Yo, cuando estaba de rector en el IES, mandé profesores a Ujú, tomar cursos de doctrina social de la iglesia, que ujú, es del episcopado mexicano, ¿verdad? Y ujú, muy interesante, pues o sea, de todo te puedes documentar si tú quieres, ¿verdad? ujú. Hay algo que la iglesia ofrece y lo puedes tú aprovechar y aquí en México hay un Instituto Mexicano de la Doctrina Social Católica. Pero hay que hacérselo llegar esto a la gente que está en la política, en los medios de comunicación, Claro, etcétera. los que deben de saber, Pues son los que toman las decisiones, ¿verdad? pues sí, son los Entonces, menos interesados también. ujú. Y también nosotros reclamamos mucho que traten bien a nuestros emigrantes, los que están yéndose a Estados Unidos, mexicanos, y no estamos tratando bien a los que vienen de otros países y se han Pues tenido que la quedar frontera sur aquí. luego sigue abierta, Pues sí, pero el hay que trato tener que se le da a cuidado esas también. gentes, No puedes indiscriminadamente dejar entrar a no. todos, Pero el que está aquí adentro, hay que lo tratarlo vas a tener bien, que tratar con dignidad. es Con correcto. dignidad. Que luego no se puede quedar aquí porque como no tenemos capacidad de absorción de tanta gente, pero mientras tú lo mandas, mientras lo tengas aquí bajo tu cuidado, tienes que tratarlo con dignidad, ¿verdad? Ahí hay todo un problema, Fernando, porque los cárteles de la droga, que son muy fuertes tanto por el lado del Pacífico como por el Golfo, Ujú. eh, ellos van tras los migrantes, porque de ahí reclutan personal. Así De es. hecho, lo que se ha encontrado de ranchos de exterminio, pues Ujú. son migrantes que los agarran y los adiestran y los reclutan y el que no se deja, pues lo matan muchas veces. Sí. Es, viven una vida espantosa los migrantes, ¿verdad? Sí, no, no, pues acuérdate aquí hace mucho, bueno, no tanto, en San Fernando, aquí en Tamaulipas, te has de Fueron acordar, 77 cadáveres, y rápidamente nos olvidamos, es correcto. porque así es, una noticia tapa otra. Ya ahí vamos, ya ahí vamos, ya ahí vamos. Pues mira, No tenemos memoria. nosotros como católicos tenemos y como cristianos tenemos que conocer lo que es la doctrina social de la iglesia, Hay que conocer los leer las principios, encíclicas, Fernando. así es, leer las encíclicas. Ahora, todo esto del compendio, si no lo quieres comprar, está en internet, métete y ahí lo encuentras y Ahí lo está puedes toda la leer. información. Ahí está todo. Pero lo más importante es que lo apliquemos, Así es. apliquemos. Hacerlo vida. Hacerlo vida. Si yo tengo una empresa, pues ahí me está diciendo cómo tratar a mis trabajadores. Si yo estoy en un partido político o busco un puesto político, pues ahí habla de los principios de subsidiariedad, todo lo que hemos estado hablando. Bueno, sí, hay partidos políticos mexicanos que estos principios que hemos mencionado Ujú, tienen en su ideario. Lo que pasa es que luego hasta se les olvida a muchos que son militantes, pero en el Partido Acción Nacional, pues ujú. esos principios de bien común, solidaridad, subsidiariedad, participación ciudadana, etcétera, Están ahí en son, sus principios. son principios de ellos, ¿verdad? Ujú. Y hay que hacerlos vida y ponerlos en práctica. Lo que pasa es que llegan nuevos socios, o no sé cómo llamarle, de los No, pues es que partidos, mucha gente se mete a los partidos a ver con consigue chamba. nada más por interés de llegar a ser una autoridad de Así gobierno. es, así es. ¿Verdad? Sí, y se olvidan de esos principios que los usaron los fundadores del partido, ¿no? Hablabas de Gómez Morín en una ocasión. Mira, por ejemplo, Secretaría de Educación Pública. Ujú. Cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, el primer secretario fue José Vasconcelos, Así es, que es pues, uno de los mayores pensadores que ha dado México en su historia, así de la es. gente más brillante. El lema de la UNAM de por mi raza hablará el espíritu es de él.
y él fue secretario de Educación. Torres Bodet era otro humanista tremendo, este señor también Reyes Heroles, ellos fueron secretarios de Educación. Así Hoy es, está de secretario de Educación un tipo que era el presidente de Morena, Mario Delgado, que pues, nomás le falta rebuznar al pobre está acusado de ser de los líderes del Huachicol, así es. políticos federales y de Tamaulipas también. Entonces, no es posible que esté pasando eso aquí en Tampico con un barco Ya, abasteciendo el pipas colmo. que, pues, con Huachicol, ¿verdad? Y agarraron a este, pero ya habían venido varios antes. Ya, y a Altamira igual. Sí, sí, sí. Y ese es, el problema es ese, el gobierno Y esto tiene que ver todo está malo por dentro. con la doctrina social de la iglesia. Es porque Así la es. iglesia se pronuncia en estos temas, ¿no? Pero Ujú, a través de principios, a través de valores y toda esa información que tiene la iglesia, pues está ahí, está en ujú. internet, como tú dices, tú le picas y la jalas, ¿verdad? Es que, por ejemplo, uno de los valores, la verdad, como base para resolver los problemas sociales, si están diciéndote el presidente, es que aquí no se produce fentanilo y ahorita están encontrando todos los días laboratorios y toneladas, ¿no estaba Acaba de basándose en hablar la verdad? el, 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 el secretario de Seguridad Pública, García Ujú, Harfuch, ujú, dio un informe tremendo hace días, hace ujú. 2, 3 días, sobre todo lo que encontraron de armas, de droga, de laboratorios de fentanilo, todo eso, ¿verdad? Que se venía negando anteriormente. No, no hay nada de eso. No, pues estamos en un grave problema. México está en un punto muy difícil. Nuestra presidenta parece ser que está haciendo todo lo posible por resolverlo. Así es. Está tratando de, pues, de meter orden, ojalá lo logre, ¿verdad? Y no se ha descontrolado, está tranquila, eso es lo más importante, Pues sí, porque el tiene un buen otro hubiera secretario empezado a es despoticar, que ese ¿verdad? señor García Harfuch es muy bueno, Sí. es un Espero que buen, no nos dé luego una sorpresa como García Luna, ¿verdad? pues así es. Porque El, luego confiamos demasiado en las gentes, ¿eh? o sea, son corrompibles, ¿verdad? Así es. En fin, esperemos que las cosas no se pongan Bueno. peor. Tenemos afortunadamente una gran patrona, que es la Santísima Virgen de Guadalupe, que siempre estará ahí para nosotros los mexicanos. Y yo sí tengo mucha confianza en la Santísima Virgen María, sobre todo en la advocación de Guadalupe, porque es nuestra patrona. Vamos a pedirle que, pues que nos proteja del mal, ¿verdad? Primero, y segundo, que, como dice, que conserve nuestra fe, ¿verdad? Que México no pierda la fe en Cristo. Yo recuerdo las palabras de Juan Pablo II en, en el Estadio Azteca que decía, no tengáis miedo, Así es. México siempre fiel. Y la clave era la Virgen de Yo Guadalupe, creo ¿verdad? que tenemos que acudir a ella en estos momentos y siempre que haya dificultades, porque pues, es nuestra patrona. Para eso se presentó aquí en México, para eso está aquí. No estoy yo aquí que soy tu madre, le Sí. dijo a Juan Diego. Así es. El más pequeño de mis hijos, le Así es. dijo. Yo totalmente guadalupano. Sí, todos, pues sí, somos guadalupanos. Dicen que Pues de hay la Virgen, mexicanos que no son católicos ni cristianos, pero son guadalupanos. Es, como boxeadores y sí. luchadores. No, Bueno, pero pues pues David, yo esper- te agradezco. esperemos que nuestra patria libre de todos los peligros que hay ahorita Dios quiera, sí. y que nos libremos del comunismo, que es un mal muy pernicioso. No, nuestros hijos, ni nuestros nietos no lo merecen. Así es. Esperemos en Dios que el régimen no se pierda y que se corrija y que volvamos a tener un país con libertades y con Mm. derechos, ¿verdad? Y que el Esperemos en Dios. Espíritu Santo ilumine a nuestra gobernante, A muchos ¿no? gobernantes, Para ¿verdad? que tome las decisiones correctas, ¿verdad? No en Aquí, beneficio de ellos, sino en beneficio del país, de la patria, ¿verdad? en cada entidad federativa, cada gobernador, cada presidente. Ujú. Tenemos aquí muchos amigos que gobiernan nuestros.
ciudades. Ojalá Ujú. todos vayan bien. Bueno, pues David, te agradezco mucho que hayas aceptado conversar en esta ocasión. Estás invitado para cualquier otro tema que quisieras platicar conmigo. No sé mucho, sé poquito. No, no, estuvo muy interesante. Y a todos ustedes, amigos, les quiero desear gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias, buenas noches, David. Nos estamos Gracias. viendo. Hasta luego, gracias. Buenas noches al auditorio. Gracias, hasta luego.